aquí tenemos un cubo n-dimensional, que son puntos con coordenadas más y menos 1. Y nos dicen que si tenemos al menos 2 a la n más 1 entre n puntos de este cubo, entonces vamos a tener 3 puntos que forman un triángulo equilátero. Y lo primero aquí es tal vez entender la distancia en el cubo. Y es que por Pitágoras lo que vamos a tener es que la distancia entre P y Q va a ser el número de entradas distintas que tienen P y Q, que es la norma en el espacio n-dimensional. Entonces, porque aquí, si difieren en una coordenada, la diferencia va a ser 2. Entonces sacamos ese 2 a factor común. Y nos queda raíz cuadrada de cuántas coordenadas difieren. Entonces, antes de entrar en el problema, tal vez es bueno ver lo que pasa en el cubo. En el cubo hay 3 distancias diferentes. Digamos, si el cubo tiene longitud, bueno, el cubo tiene longitud 2, entonces tenemos el lado es 2, las diagonales en las caras son 2 raíz de 2, y si unimos, bueno, tal vez no lo dibuje porque, bueno, voy a dibujarlo de todos modos. Si unimos dos esquinas opuestas del cubo, bueno, por eso no es buena idea dibujarlo, tenemos 2 raíz de 3. Entonces, en el cubo, bueno, cuando digo cubo me refiero al de 3 dimensiones, tenemos solo 3 distancias. La distancia 2 es en las aristas del cubo. La distancia de raíz de 3 es la diagonal, perdón, 2 raíz de 2 es en la diagonal de cada cara. Y la otra 2 raíz de 3 es solo esquinas opuestas del cubo. Entonces aquí, por ejemplo, donde tenemos un triángulo equilátero, puede ser usando las diagonales en las caras. Entonces aquí hay, por ejemplo, un ejemplo, donde tenemos un triángulo equilátero. Y en el cubo, tal vez es bueno notar eh, que todo triángulo equilátero en realidad se ve de esta forma. Y también puede ser definido por la esquina que comparte lados con cada uno de los 3 vértices del triángulo. Entonces también puede ser útil notarlo. Okay. Entonces, bueno, antes de ver cómo encontrar un triángulo equilátero, hay que intentar conseguir la mayor cantidad de información posible. Entonces, lo primero tal vez sería preguntarse, ¿qué podemos decir cuando tenemos un triángulo equilátero? ¿Qué propiedades podríamos rescatar de un triángulo equilátero en este cubo, en el cubo n-dimensional? Entonces, bueno, tomemos 2 puntos a distancia a la misma. Empecemos con 2 puntos. Entonces, aquí voy a poner el más 1 para enfatizar cuando es el 1 positivo. Y aquí, P y Q, podemos hacer una rotación y reflejar en el espacio para suponer que P es que todas las entradas de P son más unos y que difiere en Q solo en los primeros T términos. En realidad esta parte no es importante que se pueda hacer, más que todo es para entender lo que está sucediendo de forma más sencilla, pero lo mismo va a pasar no importa dónde pongan los términos que difieren. Entonces empecemos, digamos que la distancia de P y Q, aquí como dijimos, difieren en T términos. Entonces la distancia de P y Q sería 2 raíz de T. Entonces, esos son P y Q, son 2 lados de un triángulo equilátero, 2 vértices de un triángulo equilátero. Pero vamos a ver cómo se comporta un tercer punto. Entonces, si tomamos un tercer punto, entonces aquí
bueno, no sabemos qué va pasando. Digamos que en las primeras entradas, en los primeros t términos, de estos t términos, digamos que k son -1. Un número k es -1. Y en los términos que siguen, digamos que r son -1. Y entonces, ¿cuál es el asunto? Es que en los primeros t términos, cada entrada va a ser igual a p o va a ser igual a la entrada de q, pero solo a uno de ellos. En cambio, en las siguientes entradas, o va a ser 1, que va a ser igual tanto a p como a q, o -1, que va a ser diferente tanto a p como a q. Entonces, con estos números, si nos podemos saber la distancia, digamos, si estamos en un triángulo equilátero, que podemos asumir que la distancia de p con r es la misma que la distancia de q con r, y vean que aquí podemos calcular la distancia con cada uno de los puntos. La distancia de r con p, si tiene k términos -1, entonces aquí hay k términos en los que difieren y en la parte derecha hay r términos en los que difieren. Entonces la distancia de p con r es 2 raíz de k más r. Mientras que con q, a la derecha tiene los mismos r términos en los que difiere, pero a la izquierda es lo contrario. Si hay k términos en los que difiere con p, más bien hay p menos k términos en los que difiere con q. Entonces, tenemos esta distancia aquí. Y aquí se puede ver fácilmente, si ignoramos la raíz y ignoramos el 2, podemos cancelar el r y simplemente nos queda que t va a ser igual a 2k. Y no solo eso, sino que como la distancia entre estos números también es t, porque es un triángulo equilátero, perdón, 2 raíz de t, o sea, difieren t términos, también llegamos a que k es igual a r. Entonces, lo que llegamos es que la distancia, para tener un triángulo equilátero, es necesario que la cantidad de diferencias sea par en cada uno de las parejas de puntos. Entonces va a ser un 2k. Hay otra observación interesante, y es que si rescatamos las coordenadas que son iguales, o sea, aquí rescatemos los unos, digamos aquí del lado derecho el 1 se toma por lo menos 2 veces, y en el lado izquierdo a veces el 1 se va a tomar 2 veces, o a veces el -1 se va a tomar 2 veces. Pero podemos encontrar un punto, basándonos en eso, en cada coordenada va a ser la que aparezca en la mayoría de P, Q y R, que va a ser básicamente, usando estos K términos -1, un punto que podemos llamar O, que va a estar a distancia K con P, Q y R. Entonces, que la distancia de P con O va a ser igual a la distancia de O con Q, va a ser igual a la distancia de O con R, y este va a ser va a ser 2 raíz de K, pero lo importante es aquí difieren K términos. Entonces es importante notar eso, como habíamos visto antes. En el cubo, por ejemplo, teníamos una esquina que definía el triángulo. ¿Sí? Entonces tal vez avancemos. Esto aquí. Entonces,
Bueno, rescatamos aquí. Ya, ahorita pasamos a segunda parte. Rescatamos aquí que si tenemos un triángulo equilátero, la cantidad de diferencia siempre va a ser un número par. Y además tenemos una especie de esquina y una especie de punto que está a la misma distancia de estos tres, también dentro del cubo. Entonces, aquí me adelanté un poco con la diapositiva, pero vamos a enfocarnos más bien en el punto O, porque en el cubo, el punto O definía los triángulos equiláteros. Hay un triángulo equilátero por cada vértice del cubo. Aquí no va a ser exactamente lo mismo, pero es bueno enfocarnos en este punto O. En vez de trabajar en todo el cubo, pensemos en los puntos que están a distancia raíz de 2K con O. Entonces, aquí lo que podemos ver es que si sumamos sobre todos los puntos del cubo, hacemos como un círculo, una esfera, con los puntos que están a distancia 2 raíz de K, pero solo consideramos los puntos en el conjunto que nos dan, que llamamos S. Entonces, contamos cuántos términos hay. Vamos a estar contando cada punto de S n escojo K veces. Porque cada punto tiene n escojo K vértices a distancia exactamente 2 raíz de K, que es, escoja cualesquiera K entradas y modifíquelas. Entonces, aquí esto es para cualquier K. Lo que pasa es que este número se puede complicar un poquito. La única hipótesis que nos dan para el problema es que S tiene 2 a la n más 2 sobre n elementos. Y lo otro es que aún si tomamos puntos a la misma distancia de un vértice O, no significa que estos puntos vayan a formar un triángulo equilátero. Hay que imponer condiciones adicionales. Pero hay un caso particular que es como el del cubo, que es cuando agarramos los vértices que están a distancia exactamente 2. O sea, cuando solo hay una diferencia. Porque ustedes tienen un punto, digamos, 1, 1, 1, y ustedes saben que hay un punto P que difiere en una entrada y otro punto Q distinto que también difiere en una entrada, o sea, otra entrada. Obligatoriamente eso hace que P y Q vayan a diferir en dos entradas. Quiere decir que si tomamos K igual a 1, si nos enfocamos en los puntos que están a distancia, si podemos decir que hay un punto que tiene 3 puntos a distancia 2, o sea, 3 puntos que solo difieren una coordenada, entonces entre ellos van a formar un triángulo equilátero con lado 2 raíz de 2. Entonces vamos a tomar K igual 1 porque es el valor más sencillo. Y si sucede esto, que S tiene por lo menos 2 a la n más 1 entre n elementos, que es la hipótesis del problema, si consideramos esta suma, pero con K igual a 1, lo que vamos a tener es que esta suma nos da S por n, que es mayor por 2 a la 2n. O sea, estamos sumando 2 a la 2n términos y el resultado nos da es mayor a 2 veces ese número de términos que sumamos. Y esto lo que nos va a decir es que algún término tiene que ser por lo menos 3. Entonces, bueno, aquí es una copia de lo que acaba de decir antes. Pero aquí podemos usar Palomar, la versión general de Palomar, o que en realidad es solo decir, bueno, si estuvieran acotados por 2, esta suma no puede ser, o sea, si lo escribimos aquí, podríamos decir, bueno, si estuviera acotado por 2, esto sería lo sumo 2 por 2 a la n.
Entonces lo que dice es, bueno, hay un P, tal que este esfera tiene 3 puntos, por lo menos. Y eso es lo que dijimos hace poco, que si 3 puntos difieren en P en 2, o sea, cada uno de estos puntos difiere de P en un solo, en una sola entrada, entonces entre ellos van a diferir en 2 entradas. Y estos 3 puntos van a formar el triángulo equilátero.